Buenas tardes, estimadas y estimados. Muchas gracias por atender, ¿verdad? El llamado a este espacio que van a ver va a ser muy, muy importante. Vamos a poder sacar muchas dudas que tal vez tengamos, ¿verdad? En este espacio nos acompaña el compañero Juan Carlos Chinchilla Serrano de la Dirección General de Atención a la Persona Usuaria de la ARECEP, ¿verdad? A Juan Carlos lo conocemos muchas y muchos de acá, ¿verdad? Porque nos ha acompañado en espacios presenciales y también en espacios virtuales. Incluso no sé si recuerdan, hace unos años tuvimos toda una capacitación de un par de sesiones, ¿verdad? Que nos dio la ARECEP. Entonces, esta es una más, ¿verdad? Y está muy importante porque estamos con un reglamento nuevo, hay muchas dudas, hay muchas cosas. Incluso les comento que nosotros también teníamos algunas dudas y pudimos poco a poco también irlas conversando con Juan Carlos, ¿verdad? Justamente también para tener un espacio en el que ustedes sean las principales personas. Entonces, agradecerle muchísimo a Juan Carlos. No se nos olvide, por favor, compañeros, compañeros, llenar la asistencia. Esto nos sirve tanto a nosotros como a Juan Carlos también, ¿verdad? Entonces, agradecemos muchísimo este llenado. Y nada, más bien, Juan Carlos, muchas gracias por acá. El espacio es tuyo. Y aquí estoy también para cualquier cosa y también los compañeros y compañeras de la oficina. Y adelante, más bien si querés, dejo de compartir y ahí vos si ocupas compartir, ahí le entras. Sí, ya les comparto un poquito la pantalla. Primero que nada, bueno, para las personas que no me conocen, mi nombre es Juan Carlos Chinchilla, como dijo Sebastián. Soy trabajador social de la Dirección General de Atención al Usuario. He estado en Chorotega bastantes veces. Se me había olvidado esa capacitación que habíamos dado un par de años atrás, sí, cierto. Ya la recordé y sí, sí, efectivamente, pues por ahí ya uno lleva algunos añitos en esto, entonces se le olvidan algunas cosas, pero no las más importantes. Agradecerles a los compañeros y compañeras de las asadas que saquen el rato, ¿verdad? Creo que estamos en un momento, por decirlo menos, cambiante, ¿verdad? Muy dinámico. En el sector han habido una serie de elementos importantes que nos han cambiado el panorama y se vienen elementos importantes. Este lunes que viene empieza, es la audiencia pública para tarifa de protección del recurso hídrico para todas las asadas con o sin sello. Y pues todos estos elementos, ¿verdad? Son importantes. Ahora, más adelante, antes de terminar, y Sebas, ahí te pido que me recordes, pasarles el enlace para que puedan participar en la audiencia pública y puedan externar su posición con respecto a esta tarifa de protección del recurso hídrico. Es importante que lo hagan durante la audiencia pública y en la audiencia pública porque ya después sale la resolución y ya no hay mucho que hacer posterior a eso, ¿verdad? Entonces sí es importante que participemos en el momento idóneo y oportuno donde se pueden tomar en cuenta las apreciaciones que tengamos sobre esta propuesta. Bien, voy a empezar a compartir nada más Ujú. para comentarles mientras tanto que el temita de hoy es totalmente el reglamento, ¿verdad? Buenísimo. Ya Juanca, nosotros, disculpa que te meta que vaya perdón, así. Es que lo dije que lo iba a recordar y se me olvidó recordarlo. Compañeras y compañeros, disculpa más bien, Juanca, pero compañeras y tranquilo. compañeros, una sala me alertó, ¿verdad? Para que también estén todas y todos alertas, ¿verdad? A una sala le llegó como un mensaje de una empresa porque ayer en la Gaceta salió una amnistía para pozos. Esta amnistía para pozos es para pozos de uso agropecuario, no es para asadas. Entonces también estén ahí ojos, ¿verdad? De que si alguien les quiere vender servicio para meterles en la amnistía y todo, no caigan porque no les va a servir, ¿verdad? Porque la amnistía es para pozos agropecuarios. Entonces ahí queda igual grabado y todo, pero para que todas y todos estén ahí alertas, nada más. Disculpa, Juanca, era nada más para recordar. No está más, de hecho, muy importante, porque a veces hay gente que se quiere aprovechar de ese tipo de cosillas y es bueno que estén todos y todas alerta. Bien, como les decía, vamos a hablar ya de lleno del reglamento. Quienes participaron en las otras capacitaciones que hicimos presenciales, recuerdan que hablábamos algunos temas del reglamento, ¿verdad? Que tenían más que ver con la relación comercial, con diferentes tipos de elementos que nos regían, principalmente enfocado a la medición y al tema tarifario, que fue lo que vimos allá. Ahora vamos a enfocarnos solamente en el reglamento. ¿Qué es el reglamento? ¿Qué cómo tenemos que aplicarlo, ¿verdad? Y cómo vamos a utilizarlo, porque el reglamento es una herramienta que ustedes deberían de tener así en la mano
cada vez que alguna persona les hace una consulta, se queja del servicio, etcétera. ¿Ok? Entonces, bien, son bastantes diapositivas. Igual, si tienen una duda en algún momento, pueden levantar la mano o podemos ahí abordar algún tema en específico. No podemos abordar casos individuales porque si no, no nos da el tiempo, ¿verdad? Y vamos a salir de aquí como a las 11, 12 de la noche. Entonces, tratemos de no abordar casos individuales. Casos individuales me los pueden escribir ahí por el WhatsApp. O si fuese ya un caso de análisis técnico, pues lo pueden mandar a iagua@arecep.go.cr para que lo tengan ahí en cuenta. Bien, vamos a ver, no me voy a tener mucho con el tema de los antecedentes, pero bueno, el asunto es que la ley a nosotros nos faculta para emitir los reglamentos que definan las condiciones bajo las cuales se prestan los servicios públicos. Eso significa que nosotros tenemos la obligación de establecer este tipo de reglamentos, ¿verdad? En el caso de este reglamento particular, el artículo 2 establece que el ámbito de aplicación es aplicable a la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado sanitario e hidrantes en cuanto a la calidad del producto, cantidad, continuidad, accesibilidad, oportunidad, no discriminación, eficiencia, confiabilidad e igualdad para garantizar la prestación óptima de los servicios, ¿verdad? Entonces, ya aquí vemos un poco cuál es el llamado y la obligación que tenemos nosotros como autoridad reguladora para poder establecer ese reglamento, ¿verdad? Con respecto al alcance, se aplica a nivel nacional para los usuarios y prestadores de los servicios de acueducto. Ojo con esto porque esto es importante. El reglamento no solo rige para las asadas, ¿verdad? El reglamento rige para SPH, para AIA y establece condiciones también para las personas usuarias para el uso adecuado del servicio, ¿verdad? Eso no es menor porque ahorita vamos a ver cuáles son un poco esas responsabilidades. Bien, dicho esto, el reglamento se estructura en 13 capítulos, ¿verdad? No me voy a detener para que vean los capítulos porque quiero enfocarme más en cada uno de los artículos, pero vean que hay un capítulo que dice derechos y deberes de los abonados y usuarios, ¿verdad? Luego hay capítulos sobre quejas, denuncias y usuarios. Este reglamento regula la relación comercial que tienen ustedes con las personas usuarias y eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta porque eso les genera a ustedes responsabilidades. Ahorita en la mañana estábamos teniendo una charla también, otra, a mí me dará algo, bueno, pero en esa no di yo la charla, eran los compañeros de la intendencia, pero estábamos viendo que existe una relación entre reglamento, resolución tarifaria, una modificación al reglamento que se realizó, ¿verdad? No es una modificación, es una suspensión, que eventualmente la vamos a abordar ahí por encimita para que a ustedes les quede claro, y las condiciones de prestación del servicio, ¿verdad? Entonces eso es muy importante que lo tengamos en cuenta porque eventualmente eso nos puede generar a nosotros algún tipo de problema o nos puede salvar más bien de no tener un tipo de problema. Bien, vamos a entrar ya de lleno con lo que establece el artículo 28. Los derechos de los abonados. Primero, recibir los servicios en condiciones de calidad, continuidad y confiabilidad. Ser atendido oportunamente y recibir respuesta de sus gestiones en los plazos establecidos por ley. Si ustedes les ponen una queja, ustedes tienen 10 días, establece la Ley General de Administración Pública para responder lo que se está planteando. ¿Ok? La respuesta no necesariamente tiene que ser una solución, pero las soluciones también tienen plazo y los vamos a ver en un momento. ¿Ok? Recibir toda información de forma gratuita, específica y pertinente que permita ejercer sus derechos, hacer uso y disposición apropiada de los servicios, conocer las propuestas y estudios de modificación de precios y tarifas, que eso es responsabilidad nuestra, y conocer las propuestas y estudios de modificación de y prevenir los riesgos en la prestación. Luego, acudir ante el prestador a través de los medios que se dispongan. O sea, el abonado tiene derecho a acudir al prestador, ¿verdad? A veces, yo sé que no es el caso de ninguna de las asadas de aquí, pero a veces hay gente que dice, no, a mí no me venga a poner quejas, vaya, póngala a la ARECEP. Pues bien, eso no está bien. Primero tienen que resolver ustedes dentro de lo que establece este reglamento y si la persona usuaria considera que lo resuelto no satisface su derecho, entonces puede acudir ante la ARECEP, ¿verdad? Que ese es el quinto punto. Acudir ante la ARECEP a través de los medios que se dispongan para este fin en caso de no recibir información o bien de que la respuesta del prestador a su reclamo no haya sido satisfactoria.
Y ahí, por eso les digo, siempre registren todo. Y creo que se los decía en la otra charla, siempre registren todo. ¿Por qué? Porque cuando vienen aquí a ARECEP, nosotros vamos y les preguntamos a las SAD, bueno, ¿usted qué atendió ahí? ¿Lo atendió? ¿Verdad? Y es muy feo responder, no, lo devolvimos. ¿Verdad? Y no solo es muy feo, puede generar incluso un problema o una sanción. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a hablar de eso también. Disponer de la información de su factura con la debida antelación a su vencimiento en el tiempo establecido y en el medio o lugar señalado. Muy importante, las personas tienen que recibir su facturación. Recibir comunicación oportuna sobre suspensiones del servicio. Recuerden eso, ¿verdad? Cuando son suspensiones programadas. Evidentemente, si pasó un tráiler y se llevó el tubo, no podemos avisar antes, pues nadie sabía que el tráiler se iba a llevar el tubo. Pero sí es importante que si tenemos una suspensión programada, tenemos que comunicarla a nuestras personas usuarias. Ser informado cuando se presente un alto consumo. Recuerden que los sistemas de facturación tienen algunas alertas. Si ustedes ven que hay alguien que tiene un consumo alto, están en la obligación de reportarlo e informarlo, ¿verdad? Luego, solicitar las modificaciones y consultas sobre los servicios como independización del servicio por segregaciones, cambio de diámetro de conexión, traslados del punto de conexión, desconexión de los servicios, lugar. Ustedes pueden solicitar todos esos servicios y son responsabilidad del prestador. ¿Ya? Perdón, las personas usuarias. Y son responsabilidad del prestador. Ustedes también son usuarios, entonces aplica para ambos lados. Bien. Todos los otros trámites relacionados con los servicios, ¿verdad? Todo trámite relacionado con el servicio tiene que ser el prestador. Ustedes no pueden delegar la responsabilidad que ya se les delegó de todas formas por medio de los convenios de delegación, ¿verdad? Y que ustedes como prestador del servicio, con convenio o sin convenio, están obligados por este reglamento. Bien. Vamos a ir a ver los deberes de los abonados, porque por esto les digo que es muy importante tener en cuenta qué dice el reglamento. ¿Ok? Los abonados tienen los siguientes deberes en lo que corresponda. Mantener en buen estado de funcionamiento las instalaciones internas del inmueble. Fugas. Esa es una obligación de los abonados. Es un deber. Ellos tienen que mantener en buen estado el servicio, el sistema interno. Dar a los servicios el uso de agua para el que fueron contratados y no hacer un uso abusivo de este. Ahora nos comentaba en la charla anterior de la mañana, nos comentaban que había un señor que agarró del servicio de agua y tiene una milpa, ¿verdad? Y está regando su milpa con el servicio de agua. Bueno, esta no es el agua que el servicio de acueducto que ustedes prestan, no es una de uso agropecuario, ¿verdad? Entonces, la limitación se establece de acuerdo a la categoría tarifaria. No hay una categoría tarifaria para agropecuario porque la idea es que hacer un uso racional del recurso. Entonces, el agua, si usted la solicita, puede ser para comercio, puede ser para servicios, puede ser para industria. Ojo, 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 siempre en el marco de lo que establecen las categorías tarifarias. No puede ser para otros usos, ¿verdad? Mantener independizados los sistemas internos de aguas pluviales y aguas residenciales. Esto es más que todo para el tema del servicio de alcantarillado. Hacer uso de las instalaciones de acuerdo con este reglamento, o sea, no vamos a aceptar bypasses en los hidrómetros, eso es totalmente fuera del reglamento y no pueden hacerlo. Y ser vigilantes del buen estado de las instalaciones públicas, tales como medidores de agua, o sea, es obligación del abonado indicar si su hidrómetro está teniendo una fuga, ¿verdad? A veces se ven, a veces no se ven, pero en la medida de lo posible, pues deben informar sobre ese tipo de cosas. Cajas de protección, por ejemplo, yo creo que ya bajó un poquito la intensidad, pero antes habían varios elementos que andaban robándose las tapitas de los hidrómetros, ¿verdad? Entonces, de todos ustedes tienen que, las personas usuarias deben reportárselo a ustedes y reportar cualquier daño encontrado en las instalaciones, ¿ok? Bien. Mantener libre de todo tipo de obstrucciones la caja de registro de alcantarillado sanitario y la caja de protección del medidor de agua. Este es un clásico, llegan y se les ocurre hacer un garaje y entonces le chorrean media vagoneta de cemento a la caja del hidrómetro. Eso no se debe hacer. Eso no se debe hacer. Si ellos necesitan, tienen que solicitar, ¿verdad? Cambiar
de localización, el punto de entrega del servicio y con el procedimiento que eso implica. Pagar oportunamente en el plazo fijado las facturas de los servicios es una obligación de los abonados y conectarse al sistema de alcantarillado si este está en funcionamiento. Ojo con esto, porque es obligación de ellos estar conectado al sistema de alcantarillados. O sea, yo no puedo nada más, si tengo sistema de alcantarillado, hacer un drenaje de esos que se hacían antes, ¿verdad? Que iba toda la caquilla flotando y tirarla al río. No, si tengo sistema de alcantarillado, debo estar conectado. Es obligación, de acuerdo con la Ley General de Salud. No conectar a otros usuarios en muebles a su red interna del servicio, está de más decirlo, pero ustedes saben que conectar a otro usuario entre fincas, eso es una conexión ilegal y evidentemente eso está prohibido, ¿verdad? Tener actualizados sus datos ante el prestador es obligación de los abonados, estar actualizando los datos, ¿verdad? Ustedes pueden coadyuvar con eso, generando campañas de actualización de datos, enviando mensajes, etcétera. Ustedes verán cómo, pero pueden ustedes coadyuvar con eso. Luego, dar tratamiento previo conforme a lo que existe el reglamento de reuso y vertido de las aguas residuales. Esto tiene que ver más con el alcantarillado. En el caso de cuando se va a hacer reuso o vertido de aguas, hay un reglamento también al respecto de eso. Sin embargo, que establece cuáles son los parámetros de tratamiento para las aguas residuales para quienes tengan el servicio de alcantarillado o tengan colectores para el reuso del recurso. Para eso tienen que darles una concesión. Entonces, ya eso aplica un poco distinto, pero bueno, esto tiene que ver más con el servicio de alcantarillado. Vamos al artículo 30, que este es lindísimo. La tramitación de quejas y denuncias. ¿Se acuerdan quienes fueron a la charla? Yo les decía que uno siempre tiene un usuario estrella, ¿verdad? Bien, si ese usuario estrella llega a poner una queja cada mes, pues tenemos que recibirle la queja y atenderlo. O sea, no podemos no asumir la responsabilidad que tenemos como prestador del servicio, ¿verdad? Para interponer una queja es importante que sea un abonado o un usuario con autorización. O sea, ¿ustedes saben la diferencia entre abonado y usuario? Sí. Yo sé que se va así, pero los demás espero que sí. Bien. Si el abonado llega y solicita, ustedes no le van a pedir una autorización, porque él no se va a autorizar a sí mismo. Pero si llega un usuario que no es el dueño de la paja a interponer una queja por la razón que sea, sí es importante que realice una carta de autorización del abonado. ¿Por qué? Porque el responsable de contrato viene siendo el abonado, ¿verdad? Entonces, puede ser que él alquile la casa. Entonces, el dueño de la casa dice, es que no me está sirviendo el hidrómetro, etcétera, etcétera. Bueno, perfecto. Yo le autorizo a usted que usted vaya a poner la queja ante el prestador, ¿ok? En el caso de quejas por incumplimiento de la calidad, el prestador está obligado a tramitarle y brindar una solución en un máximo de 48 horas. Tienen 2 días para resolver las quejas que tengan que ver con la calidad del agua. Puede ser una solución temporal en caso, digamos, de que ocasione riesgos sanitarios, etcétera. Entonces ahí tienen que tener con muchísimo cuidado. En el caso de quejas por interrupción temporal que se prolongue por más de 6 horas, el suministro de acueducto del prestador está obligado, ojo, 6 horas. El prestador está obligado a brindar un servicio alternativo de suministro de agua potable a los abonados, ya sea una tanqueta, ya sea un cisterna, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero sí es importante que en ese servicio alternativo se garantice la calidad del producto. O sea, no vamos a agarrar la tanqueta que tenemos llena de diésel y le vamos a echar el agua y después ir a repartirle a la gente, ¿verdad? Nada más por aquello. ¿Ok? Bien. Bueno, vean, ahí están ¿verdad? De la IA, los famosos cisternas. Las denuncias, ojo con esto, las denuncias no estarán sujetas a formalidades. La denuncia incluso puede ser anónima y puede ser por el medio que el operador habilite para este fin, siendo suficiente que el denunciante especifique una irregularidad y su ubicación. ¿Qué significa esto? Que si van a denunciar, por ejemplo, que no sé, que la secretaria, que el administrador, la administradora, el fontanero, la fontanera, etcétera, etcétera, ustedes no pueden limitar eso a las formalidades de una queja, ¿verdad? Esto sí puede hacerlo cualquier persona. ¿Por qué? Porque la denuncia es una noticia que me están dando a mí de que algo está sucediendo de manera irregular
tengo que abordarla como tal y ojalá, igual que la queja, dejar registro de todo, ¿verdad? Recuerden que una denuncia no atendida la asume el prestador. Y si esa denuncia se convierte en una denuncia ante ARECEP y el prestador no hizo nada, la responsabilidad es del prestador. ¿Ok? Bien. No sé si tenemos dudas de momento. No. ¿Está todo muy Por, clarito o no me están por el entendiendo nada? momento, Una de las por dos. el momento no hay nada escrito ni ninguna mano. Parece que todo está muy claro porque si no lo Ok. estuviera, estoy seguro que estarían preguntando. Sí, bueno, ahorita pasamos a temas más felices. Estos son los de quejas y denuncias que no son temas felices, pero ahorita pasamos a temas más felices. Ok, es importante que la denuncia tenga el qué, el dónde, el cuándo, quién y un medio de notificación. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que notificar una respuesta de lo que ustedes investigaron con respecto a la denuncia, ¿verdad? Bien, vamos ahora sí con las quejas que tienen que ver con el cambio en el consumo registrado, ¿verdad? Entonces, si el abonado considera que el consumo está alterado o que no le corresponde, para presentar la queja, debe adjuntar una declaración jurada que indique que los hábitos de consumo no han variado, no se han adquirido artefactos que consuman más agua y no se hayan realizado otras conexiones, no se han realizado reparaciones recientes que puedan afectar la instalación inmediata. Eso no significa que él aporte esa declaración, no significa que ya con eso vamos a refacturar, sino que eso nos salva a nosotros, ¿verdad? Como prestadores, para poder ir y hacer la investigación al respecto. ¿Ok? Puede suministrar documentación que demuestre que la instalación mecánica del inmueble está funcionando correctamente. No me imagino nadie que vaya a pagarle a un ingeniero para que le haga eso, pero bueno, habrá gente tal vez, ¿verdad? Y en caso de proyectos, pues sí vale la pena, ¿verdad? Cuando son condominios grandes o así, pues sí vale la pena, porque el monto es muy alto, entonces sí tener como esa certeza de que está funcionando bien el sistema interno. La mayoría de agua que se pierde, esto lo ponemos de ejemplo, es en el inodoro. Y esto yo se los decía, creo que en las charlas, no sé si lo dije en las de ustedes, porque sé que aquí hay de Zona Norte también, que por ahí también anduvimos dando la misma charla y bueno, los compañeros de Chorotega, pero la pera, ¿verdad? Del inodoro es un taponcito de hule que bajo circunstancias normales, pues no es eterno. Eventualmente llega a pandearse, ¿verdad? Eso es un huequito así y eso lo tapa. Cuando se pandea, pues queda una abertura chiquitita y empieza a regar agua, a regar agua. Este tipo de fuga nunca nos damos cuenta, ¿verdad? Puede ser que nos sentemos a ver ahí el sanitario y veamos ahí que baja un poquito de agua y uno dice, ¿será que está tirando o no está tirando, es el agua un poquillo que quedó ahí, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sin embargo, sí es bueno cambiar esa pera por lo menos una vez al año, especialmente en zonas muy calientes, como es el caso de algunas y algunos de ustedes, donde el hule tiende a tostarse por el calor, ¿verdad? Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta, eso es una de las fugas más comunes que podemos detectar y que no son fugas que nos demos cuenta porque no va a haber una pared toda mojada ni nada, ¿verdad? Entonces, eso tenerlo ahí en cuenta. Posibles causas de incrementos de consumo. Bien, nosotros al respecto de la interposición de queja por alto consumo, recuerden que tenemos varios artículos, ¿verdad? Uno de los más importantes es verificar los requisitos de la queja, que es lo que establece el artículo 33, establece el procedimiento para que ustedes hagan la verificación del alto consumo. Se verifican los requisitos formales de la queja para la presentación, ¿verdad? Que tenga la autorización si es el usuario, que sea el abonado, si fuese el abonado. Se revisa el historial de consumo. Esto es muy importante porque el historial de consumo es el que nos va a dar más claridad de que efectivamente hay un consumo que no es el consumo promedio que tiene esta persona o esta familia. Luego, hacer una inspección para identificar si existen causas atribuibles al operador o al abonado que afectan los consumos. Ustedes van, ¿verdad? Y revisan. Ustedes no entran a la casa. Ustedes llegan hasta el hidrómetro, revisan si hay fugas visibles, ¿verdad? En el sistema público. Ustedes ni sus fontaneros van a tocar las instalaciones privadas. ¿Por qué?
porque si después llega y dice, es que el fontanero entró y me tocó el servicio sanitario y ahora está llegando más alto todavía. Ahí están asumiendo ustedes un problema que no les corresponde, que es la red privada, ¿verdad? Luego, el abonado o su representante deberían de estar presentes, ¿verdad? Esto es muy importante, en la medida de lo posible, sabemos que no siempre sucede, pero en la medida de lo posible que el abonado esté presente, si es necesario, pueden avisar o comunicar, ¿verdad? El resultado de la inspección debe ser comunicado. Ojo, no es que nada más diga, vea, no hay, chao, me voy. Ojalá que ustedes puedan tener una boletita donde ustedes le llenan y le dicen, tome, vea, este es el resultado, fírmeme aquí, yo me dejo una copia y la persona se deja una copia, ¿verdad? Eso les permite a ustedes curarse en salud y que ustedes puedan eventualmente darle seguimiento a esa queja. Bien, si las causas llegamos, identificamos que son atribuibles al prestador, por ejemplo, de no sé, qué sé yo, que el hidrómetro o que las presiones en ese ramal pues están muy por encima de lo que establece la normativa, ¿verdad? Esas cosas pasan. Entonces se debe recalcular los montos afectados con base al consumo promedio normal. Ahorita vamos a ver el consumo promedio normal y generar una nota de crédito o, bueno, en este caso, débito si corresponde. Si no se identifican causas atribuibles al prestador o al abonado, se deberá seguir lo establecido en el artículo 36 sobre la comprobación del funcionamiento del sistema de medición. Aquí hay dos alternativas. O mandamos al banco de medición, que es como comprar dos hidrómetros, o cambiamos el hidrómetro, ¿verdad? Pero tenemos que tener cuidado de que sea el hidrómetro, ¿verdad? Eso tenemos que tener un nivel de certeza, porque si no, sale más caro, ¿verdad? Si, por ejemplo, yo no me di la presión y resulta que yo le eché la culpa al hidrómetro y la culpa era de las presiones que estaba teniendo en ese ramal, podré ponerle 6 hidrómetros, igual seguirá el problema. Entonces, vean que hay que hacer varias pruebas para estar seguros, ¿ok? Bien, vamos a ver. Lo que sigue es, en el caso de la alta facturación, se debe verificar el consumo según lo indicado, ¿verdad? Anteriormente. Se aplica las lecturas del servicio, otros cargos facturados, cambios en el consumo registrado, cambios en el uso del servicio o errores en la facturación, entre otros, ¿verdad? Eso va a depender de qué es lo que yo estoy encontrando. En el caso de las quejas presentadas ante la autoridad reguladora, sin haber sido interpuestas previamente al prestador, ojo con esto, posterior a la notificación por parte de ARECEP del inicio del trámite de la queja, el prestador aplicará el procedimiento antes indicado. O sea, si nos entra y no había entrado, digamos, nos entra la queja a nosotros y no les había entrado a ustedes, entonces nosotros les vamos a decir a ustedes, vayan y procedan de acuerdo a lo que establece el reglamento y me le dan una respuesta. Si ustedes no lo hacen, vamos a estar en problemas, ¿verdad? Ahí, obviamente, bueno, ya cuando uno manda el correo de ARECEP, ya como que esas cosas suceden, pero bueno, por aquello tengan mucho cuidado de hacer todo el procedimiento completo. Cuando el prestador detecte un alto consumo o una alta facturación, debe comunicarlo al abonado. Recuerden lo que les decía de la alerta de los sistemas de facturación. Ustedes deben comunicarlo al abonado en un plazo máximo de 10 días naturales en el medio o lugar señalado por el abonado para notificaciones. Si no se ha señalado ningún medio para recibir notificaciones, se deberá comunicar en el inmueble donde se encuentre instalado el servicio. Yo estoy seguro que todas y todos ustedes saben dónde están sus medidores, ¿verdad? Y si no saben, ahorita que salimos de aquí, se van a buscarlos para que sepan dónde está cada uno, ¿ok? Bien, entonces, vamos a repasar un poco sobre este punto, la importancia de tener los datos actualizados, ¿verdad? Y de mantener esos datos actualizados, el deber de notificar el alto consumo y el deber de los usuarios de verificar el estado de las instalaciones internas, ¿ok? Esos son los elementos más importantes. Vamos a ver ahorita la comprobación del funcionamiento de medidores que yo les decía que nos remitía al artículo 36 del punto anterior. Y es que, si, digamos, cuando se presenten altas facturaciones, altos consumos, el medidor esté detenido, averiado, con condiciones que imposibiliten la lectura, por ejemplo, que le tiremos toda la camioneta de cemento encima, o que existan dudas al respecto del consumo registrado, el prestador deberá realizar una inspección sobre las condiciones de prestación del servicio. Primero, vamos a ver, ¿verdad? Como lo habíamos comentado antes. Y si se determina necesario por parte del prestador, apegado a lo indicado en este reglamento, se gestiona una prueba del medidor de agua.
Vean, yo de verdad se los digo, la prueba del medidor es relativamente costosa, digamos, llevarlo al banco y que le hagan las pruebas es relativamente costoso con respecto a cambiar el hidrómetro, ¿verdad? Si usted hacen todas las pruebas en la red y se dan cuenta que todo está bien en la red, que el hidrómetro está bien, perdón, que el hidrómetro está sobre registrando, que eso rara vez sucede, más bien pasa lo contrario. Entonces, en esos casos, lo que tenemos que procurar es... ¿Qué fue eso? No, 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 no sé ok. si era alguien con alguna consulta o algo así, pero si no, ya podemos No. continuar. Ok, entonces en esos casos, pues, se cambia el hidrómetro, etcétera. Ahora, si ya es mucha la cosa, yo de verdad quiero saber si es ese hidrómetro el que está, pues lo mando, ¿verdad? Y debe cumplir con todo lo establecido el hidrómetro en la norma de hidrómetros, ¿verdad? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta porque a veces hay hidrómetros que, bueno, creo que ya casi no, pero a veces uno encuentra hidrómetros que dan miedo verlos, ¿verdad? O que son muy malillos, entonces de ahí hay que revisar que cumplan con lo que establece la norma de hidrómetros. Hagan eso antes de comprar un parque de hidrómetros o un conjunto de hidrómetros. ¿Ok? Bien. Vamos a ver un poco sobre la obligatoriedad del buen funcionamiento del sistema de medición. Recuerden que ustedes están obligados a mantener en buen estado el funcionamiento de todos los componentes del sistema de medición, garantizando de forma permanente que cumpla con los márgenes de tolerancia, continuidad del registro y seguridad de la instalación. A veces, y esto lo vi no de una ASAA, lo vi de otro prestador que no es ASAA y que no es SPH, y, y era un hidrómetro literalmente guindando del tubo, digamos, del tubo del tubo que abastece la vivienda, y el hidrómetro estaba guindando, o sea, lo sostenía el tubo, digamos, no tenía ningún soporte abajo y parecía la raíz de un palo, ¿verdad? Eh, Eso no está bien, ¿verdad? Recuerden que ustedes tienen que garantizar que los hidrómetros estén bien fijados, que tengan el encofrado, que cuenten con condiciones de protección adecuada. Eh, la tapa, la caja, todo eso tiene que estar ahí, ¿verdad? Debe cumplir con los parámetros de buen funcionamiento de la norma técnica. Las presiones que se establecen en la norma técnica, ahí dice cuáles son las presiones de los hidrómetros. Ustedes deben implementar las acciones que correspondan para evitar la afectación de la medición por la presencia de aire en la tubería. O sea, válvulas para sacar aire, ¿verdad? En los quiebragradientes, ahí están los compañeros y compañeras ingenieros, que por ahí los vi conectados, ¿verdad? Que les pueden tal vez ahondar un poco más en el asunto, pero siempre traten de tener los mecanismos para sacar aire de las tuberías, ¿verdad? Porque la gente a veces inventa muchas cosas, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Cosas durante la pandemia y la sobrefacturación, y entonces ya por ahí anda un video de un hidrómetro dando vueltas como loco porque por el aire, por la discontinuidad que teníamos aquí en el Valle Central. Bueno, esas cosas pasan. Si ustedes tienen una válvula que saque el aire, pues evidentemente eso les va a minimizar el paso de aire. Y si tienen medidores inteligentes y ultrasónicos, pues no van a tener ningún problema porque esos medidores solamente contabilizan el volumen de líquido. ¿Ok? Bien. Por aquí tenemos una consulta. Dice, van a aclarar dudas con lo solicitado por la ARECEP. Me interesa saber dónde encuentro los formularios para presentar la información que solicitan para cumplir con el sello regulatorio. Eso es lo que me interesa. Dice Asada el Flor. Saludos, Asada el Flor. Podemos ahorita yo les voy a pasar un poquito de información al respecto. Tenemos dos resoluciones recién sacadas del horno, están tan calientes que no quiero ni tocarlas. Esas dos resoluciones salieron la semana pasada, ¿verdad? Son la RE009 y RE0010-IA 2025, para que no se confunda con la 010 del 2024, que era la de información. En esas resoluciones se establecen algunos requerimientos con respecto a sello regulatorio y información, y en estas sí se establecen los formatos y se elimina un poco algunas cosillas que se habían metido en la resolución anterior. Entonces ahora no las vamos a ver con detalle, pero
yo se las puedo pasar para que Sebas se las comparta, ¿verdad? Me imagino que se refiere a eso, a Sal Flor. Bien, dice que el artículo 97 dice que el prestador deberá reemplazar el medidor cuando cumpla su vida útil, ¿verdad? Se detecten en el medidor fugas, daños, obstrucciones, y esto es muy importante porque a veces llegan y le ponen algo ahí para que no fugue, ¿verdad? El asunto es que como el hidrómetro es un sistema de medición, no se recomienda poner reparaciones, se recomienda el reemplazo del medidor completo, ¿verdad? Eh, Cuando exista la sustracción del medidor, obviamente se va a reemplazar si se lo robaron, ¿verdad? Y cuando existan condiciones de registro fuera de los porcentajes de error permitidos por la norma técnica de hidrómetros. Cuando ustedes se den cuenta que un hidrómetro ya no está registrando de manera dentro de los parámetros que establece la norma, entonces deben reemplazarlo. ¿Ok? Cuando el abonado solicite la revisión del equipo de medición en el caso de quejas por alto consumo y el prestador reemplace el medidor debido a la decisión de no aplicar pruebas en sitio, ¿verdad? Esto en virtud de que ustedes consideren que el nuevo hidrómetro que ustedes colocaron pues siga dando la misma falla. Ok. Bien. Dice, ok, ese es Sebas. Bien, vamos a ver lo de la obligatoriedad de la tramitación de solicitudes de revisión del medidor. Espérese. Ok, esto es importante. ¿Por qué? Porque el artículo 98 nos establece que tenemos la obligación de ir a revisar el medidor cada vez que nos lo reporten, ¿verdad? Eso no significa que ustedes me van a llevar al banco de medidores cada vez que venga la señora que se queja por 100 colones, ¿verdad? Porque siempre hay alguien, o el señor que se queja por 100 colones, siempre hay alguien que se va a quejar por la facturación de una forma u otra y pues tiene todo el derecho de hacerlo. Sin embargo, tampoco es que vamos a ir a reemplazar los medidores, ¿verdad? Ni a tramitar una revisión del medidor. Pero si tenemos un hidrómetro que está malo o si tenemos un hidrómetro que definitivamente nos está, o sea, tienen que tramitar esas solicitudes. No podemos ignorar una solicitud porque alguien sea necio o necia, ¿verdad? Tienen que tramitar esas solicitudes. Es su obligación como prestadores y eso no significa que vaya a haber un reemplazo. Ustedes van y revisan, ¿verdad? Lo que tienen que hacer es ir a revisar. ¿Qué pasa con aquel abonado que siempre tiene un consumo de más de 100 metros cúbicos al mes? Depende, es que depende de muchas cosas. ¿Cuántos son en la casa? ¿Cuáles son sus hábitos de consumo? Qué sé yo, si ustedes certifican y pueden certificar que está bien el hidrómetro y que está bien las presiones, es que está consumiendo más, le tocará pagar más, ¿verdad? No podemos poner una restricción a la cantidad de agua que consumen las personas, más sin embargo, lo ideal es que la tarifa pues castigue al que más consuma, por así decirlo, y para eso la tarifa tiene una progresividad específica para los diferentes bloques de consumo, ¿verdad? Pero mientras pague, ¿verdad? Claro, eso significa que tenemos que hacer inversiones también, porque si tenemos 30 personas y perdón, 30 abonados y cada uno consume 100 metros cúbicos, pues no va a haber mucho problema si es un sistema sostenible. Pero si tenemos 3,000 abonados y cada uno consume 100 metros cúbicos, posiblemente ese sistema va a tener que hacer una inversión a corto plazo para ubicar nuevas fuentes, para hacer nuevos pozos, o en el peor de los casos, pues comprar agua en bloque, ¿verdad? Que es mucho más cara. ¿Ok? Bien, modificación de montos facturados. Este es muy importante porque recuerden que hay dos modificaciones, ¿verdad? Puede ser que sea atribuible al prestador, o sea, que sea culpa de nosotros por X o Y razón. Tengo una asada y les voy a poner el ejemplo, no es una asada de Chorotega, de verdad no es de Chorotega, Sebas, no se ría, no es de Chorotega, pero tengo una asada que esta asada estuvo haciendo un trabajo y puso un tanque en un lugar y resulta que se les fueron las presiones para arriba. Y ese mes a todo mundo le llegó una facturación altísima porque evidentemente la propela de los hidrómetros iba como a 1,000 por hora, ¿verdad? Entonces, está por encima de la presión que se recomienda. Eso es atribuible al prestador.
En ese caso, ustedes tienen que realizar la facturación por medio del promedio de consumo, ¿verdad? Sacar un promedio de consumo para cada uno de los abonados y realizar esa facturación en ese caso. ¿Por qué? Porque es atribuible, es culpa de nosotros, ¿verdad? O pasó el fontanero y ese día andaba en carrera y leyó mal y le metió como 200 metros cúbicos y eran 20, ¿verdad? Y entonces, bueno, ese tipo de cosas nosotros tenemos que resolverlas, nuestra responsabilidad como prestadores resolver, ¿verdad? En el caso de ya otras causas, por ejemplo, que haya una manipulación del hidrómetro, etcétera, etcétera, pues ahí sí tienen que hacer ustedes una investigación y verificar que hayan pruebas de que eso ocurrió y en esos casos se hace el reemplazo y no se hace refacturación, ¿verdad? El único caso que se hace una refacturación en el caso de afectaciones es en el 143, que ahorita lo vamos a ver, que tiene que ver con las fugas internas, ¿verdad? Yo sé que todas y todos ustedes conocen ese artículo súper bien y lo aplican de maravilla, ¿ok? Bien. Juanca, disculpa que traes ahí, porque en el chat hay una pregunta, ¿verdad?, de ampliar el tema de la restricción y que en otros espacios hemos mencionado la posibilidad. Tal vez comentar un caso muy específico, ¿verdad?, que ocurrió. Evidentemente no vamos a exponer asadas ni nada, pero hay lugares, ¿verdad?, donde los sistemas se encuentran vulnerables, ¿verdad?, que no hay factibilidad o cuestiones así, ¿verdad? Em, en estos lugares, ¿verdad? Hay personas que tienen consumos irracionales, ¿verdad? Que evidentemente afectan a demás usuarios, ¿verdad? Entonces, hubo un caso muy específico, ¿verdad? En que se logra incluso ganar un recurso de amparo y todo, porque lo indicado en la disponibilidad de servicio otorgada al servicio, ¿verdad? Mencionaba una cantidad, ¿verdad? De otorgamiento, ¿verdad? Del servicio y dentro de la reglamentación de la IA en momentos de escasez o en momentos de vulnerabilidad, ¿verdad? Ante usos irracionales es permitida la regulación, ¿verdad? Pero son en momentos muy, muy específicos, ¿verdad? Entonces, sepan que esto se puede, pero en casos Correcto. excepcionales, ¿verdad? En casos excepcionales donde esté demostrado, ¿verdad? La vulnerabilidad, ¿verdad? Entonces, esto como Sí, para sí, para como responder esa parte, ¿verdad? Que hay condiciones. Más bien, aquí lo que es muy importante, ¿verdad? Es que si hay asadas acá que tienen estas condiciones de vulnerabilidad o incluso de no factibilidad, empiecen, ¿verdad? Porque todo también tiene que empezar con que las personas usuarias conozcan, ¿verdad? La condición. Tienen que advertir a las personas cómo está la situación, porque esos son los pasos previos para poder, ¿verdad? En algún momento hacer esta restricción ante los usos irracionales, ¿verdad? Voy a decir nada más algo muy cortito, ¿verdad? Por ejemplo, que una vivienda, el consumo promedio de la comunidad, 30 metros cúbicos, y la persona consume 40, eso no es un cambio muy grande. Pero si ya el abonado o la casa consume 120, ahí sí claro. hay una causa, ¿verdad? Entonces, más bien, si hay asadas acá que tengan esa condición, podemos ver el caso también ahí específico, pero bueno, era nada más que lo que quería para adelantar un poco esto y tenemos otras dos consultas. Em, ya casi le damos la palabra a Don Ildefonso, que levantó por acá la mano, pero el mismo Don Ildefonso, no sé si es de lo mismo, ¿verdad? Nos pone en el chat, ¿qué artículo del reglamento me faculta para trasladar un medidor de tarifa residencial a comercial? Entonces, no sé, Don Ildefonso, si es lo mismo o será algún otro tema, y si querés, más bien le damos la palabra, ¿verdad, Juanca? Tal vez para que lo exprese, y si Claro, es lo claro, mismo, claro. a él entramos. Entonces, adelante, Don Ildefonso, por favor. Sí, muchas gracias. Buenas tardes, don Sebastián y don Juan Carlos y Buenas compañía. tardes. Va un poquito anteriormente las dos intervenciones de ustedes, es decir, aquí no creo que no podemos decir, algunos usuarios dicen, no importa, cóbreme, yo pago el agua que consuma. Yo creo que no es así. Entonces, más bien yo busco en dónde nos podemos amparar para decirle a ese señor, no, usted va a gastar solamente 50 metros cúbicos de agua o 65 o los 50 y no sé, pero yo necesito un respaldía y no, demuéstreme, demándeme, no, ya yo pago, yo estoy pagando, estoy al día, porque así se encuentran personas. Pero
entonces yo tengo que defenderme el día de mañana que le diga no te doy más agua, ¿verdad? Porque tenemos que tener evidencia. Y por eso es que también puse esa pregunta, ¿verdad? Porque lógicamente que yo me doy cuenta, sí, si antes una casa y ahora un negocio comercial, la traslado, pero yo necesito respaldarme porque me pueden preguntar en función de que usted, sí, mire, que es que el artículo de reglamento técnico número 150 me dice esto y esto, reza esto, ¿verdad? Para respaldarse en todos los actos que uno pues tenga que resolver, sobre todo cuando se dan este tipo de situaciones de que el cliente es inconsciente y gasta el agua que él le dé la gana porque paga. Sobre todo vamos a ver los que tienen piscinas, ¿verdad? O viene el extranjero y es muy dado a eso. Yo pago simplemente, ¿verdad? No sé si por ahí viene la consulta de que nosotros tengamos un respaldo, Juan Carlos, para poder decirle al cliente, no señor, la cosa no es así. ¿De acuerdo? Perfecto. Ildefonso, vea, eso va muy asociado al estudio técnico. Ustedes tienen que saber si ustedes están en una situación de estrés hídrico y una justificación técnica sí les permite a ustedes, ¿verdad? Con una justificación técnica que ustedes puedan efectivamente comprobar que ustedes están en una situación de estrés hídrico o de no factibilidad, ¿verdad? Entonces ahí sí, pues ustedes tienen que poner, incluso se establecen prioridades en caso de que haya que haber racionamientos, ¿verdad? Y los establece el reglamento, tal vez ahorita se las enseño. Eso sí es importante a nivel técnico, pero no es que, por ejemplo, que porque haya alguien, yo puedo restringirle nada más, ¿verdad? Lo importante ahí es que tengamos recursos para crear dos, en primera instancia, ampliar la capacidad hídrica que tengamos, ¿verdad? Con respecto a la prestación. Y la otra es que creemos una conciencia del agua, ¿verdad? ¿Cómo crear una conciencia del agua? Bueno, ahorita la idea es que a partir del 1 de abril ustedes tengan una tarifa de protección del recurso hídrico. En esa tarifa de protección del recurso hídrico vamos a tener 3 elementos importantes. El primero es la macromedición, ¿verdad? Eso va en la tarifa de protección del recurso hídrico. ¿Por qué? Porque eso nos permite a nosotros controlar y monitorear tanto la producción como la facturación, hacer el índice de agua no contabilizada, que todo el mundo cuando le preguntan el índice me dicen 30% que es el nacional. Y bueno, no, la idea es que cada uno y cada una de las asadas pues puedan hacer sus estudios. Lo otro es la creación de una cultura del agua en las comunidades. Ese recurso que se va a asignar, bueno, que va a venir por medio de tarifa, va enfocado justamente a eso, a que ustedes puedan empezar a generar dentro de las comunidades charlas, talleres, etcétera, etcétera, con respecto a eso de crear una cultura del agua, ¿verdad? Y el tercero es un estudio hídrico o hidrogeológico en caso de que lo necesiten. ¿Para qué? Para tratar de dar sostenibilidad, identificar primero la vulnerabilidad del sistema y segundo, dónde yo puedo empezar a hacer inversiones. Entonces vean que todo esto va muy de la mano. Recuerden que la gestión de recursos es integral. Todo esto va muy de la mano con ese tipo de situaciones. La idea es que se use el agua de manera racional. Eso es la premisa principal y con esa es con la que tenemos. Sin embargo, no es lo mismo yo, Juan Carlos Chinchilla, que vivo aquí en mi casa, que tengo que pagar el recibo, a que venga James Latham, ¿verdad? Que es un turista, ese mae viene y está aquí 5 días y en esos 5 días ese mae se gasta el agua que se gasta todo mundo, ¿verdad? Entonces, todos esos elementos tenemos que tomarlos en cuenta. ¿Por qué? Porque para eso está la tarifa comercial, ¿verdad? La tarifa de comercio y servicios, que es más alta y que ahora viene más alta en el caso, por ejemplo, de las asadas con sello. ¿Para qué? Para incrementar la capacidad de realizar inversiones, ¿verdad? No podemos asumir que todo mundo pues va a generar esa cultura del agua, pero sí podemos promoverlo, por ejemplo, en los hoteles, ¿verdad? Y incluso hay buenas experiencias de algunas asadas que han trabajado con hoteles. No puedo decir que es el caso de Chorotega porque no lo hicimos en Chorotega, pero lo hicimos con otra zona donde había muchos hoteles y los mismos, el prestador junto con los hoteles, ¿verdad? Con los administradores de los hoteles, generaron planes, digamos, que lo que hacían era mitigar el consumo, por ejemplo, en zonas turísticas, que sé que ustedes tienen muchas, ¿verdad? Entonces, ese tipo de situaciones, pues es lo que queremos ir promoviendo, brindando estos recursos por medio de la tarifa de protección del recurso hídrico.
Más o menos por ahí va el asunto, ¿verdad? Muchas Y gracias, con muchas respecto gracias, a Juan la Carlos. otra, perdón, Ildefonso, a la consulta que me habías hecho, el artículo que te faculta al cambio de categoría y de hecho establece el procedimiento, ¿verdad? Es el 127, ¿verdad? Cuando en una misma conexión existan diferentes usos del agua y es técnicamente posible independizar, se debe promover la independización de los servicios. Y compañeros y compañeras de las asadas, muy importante, tenemos que promover la independización de los servicios. Esa es una premisa que tenemos que tener en cuenta siempre. Hay que promover la independización de los servicios, ¿verdad? Eso se rige por, en este caso, el artículo 113, si no me equivoco, y 114, ¿verdad? Independización de los servicios, 113, 114, varias conexiones en una misma propiedad, y el 127, que es la independización de los servicios en el caso de cambio de categorías, ¿verdad? Cuando tenemos dos usos distintos. ¿Okay? Juan Carlos, Dígame. sí, disculpe, ya que es independización, vamos a ver, si en estos momentos yo tengo una paja de agua, pero está dentro de una misma propiedad, hay un taller y hay una casa. O sea, ¿cuál tarifa le doy preferencia o si yo a mi antojo o sigo pensando en las evidencias, ¿verdad? ¿Le pongo tarifa comercial o le pongo tarifa residencial? Porque el cliente me dice, no, es que mi negocio es un cuartito ahí que yo alquilo para una librería y el resto es la casa y consumo más agua en la casa y en la librería tengo solo el servicio y un baño, nada más. Pero evidentemente él me dice que gasta más en la casa, pero ¿cuál teoría prevalece? Yo sé que usted me va a decir, sí, independicémonos, pero al independizar, Ok. yo tengo que cobrarle un nuevo medidor y toda la gestión de una nueva disponibilidad de agua y arrancar de cero. Pero Por para supuesto. resolver, de momento yo podría tomar el criterio ahorita, si aplican las dos cosas, yo puedo aplicar la tarifa más alta. Aquí lo dice el inciso C del artículo 127. Dice, se realizará la facturación del consumo aplicando la tarifa más alta establecida por la ARECEP. Se notificará sobre la aplicación tarifaria para que en el plazo de 2 meses independice. Si no quiere independizar, cumplido el plazo, el abonado no realiza lo solicitado, o sea, la independización, se continuará aplicando la tarifa más alta establecida en el pliego tarifario por la ARECEP. Sí, muy claro. Excelente, gracias. Con todo gusto. Asada Pijije, ya voy a responder porque tengo varias aquí en el chat. Sebas, téngamelas ahí como en stand-by para atender a Asada Pijije, con quien hemos tenido una Claro, comunicación constante y sonante. buenísimo. Ya algunas que vamos contestando. Hay un caso ahí particular y creo que la mayoría se van contestando. Entonces, démosle quizá ahorita el paso a las compañeras y compañeros que están como con la manita y cualquier cosa ahí te aviso las que no podamos contestar aquí por el chat. Perfecto. Asada Pijije, Hola, hola Juan Carlos. ¿cómo está? ¿Y tú? Bueno, Sebas, ¿cómo estás? Y vea, era para hacerle una consulta con respecto a eso de las independizaciones. Aquí tenemos un problema de que hay una propiedad que tiene un solo medidor, pero la señora, los hijos construyeron dentro de la misma propiedad. Y ella dice que ella no va a independizar porque las casas están en la misma propiedad y que el mismo medidor les puede dar agua. Le decimos que no, que ella tiene que independizar y no quiere, dice que no, que ella no, por más que le notificamos, le decimos, dice que no. O sea, no hay manera de que ella diga, sí voy a independizar. Ok, pero todos los servicios serían residenciales. Todos son casas de los hijos, Sí, ¿verdad? correcto, residenciales, ¿sí? Ok. En ese caso, vamos a hacer la aclaración. El artículo 124 del presente reglamento que estamos viendo se encuentra suspendido por parte de la Junta Directiva del ARECEP por medio de la resolución RE-0078-SJD-2024, que establece que cuando existan varias unidades de consumo residenciales, ¿verdad? No de diferente categoría, residenciales, se debe agarrar el consumo, dividir entre cada una de las unidades habitacionales
y cobrar de acuerdo al consumo de cada una de ellas en los bloques que corresponde. Eso dice la resolución 0078 TJE, que está vigente hasta el 12 de julio o hasta que salga una distinta que la cambie. ¿Ok? Entonces, en este momento, esa es la metodología que se usa para calcular la tarifa. No se cobran las diferentes unidades habitacionales. Eso está suspendido. ¿Ok? Entonces, no se cobra la tarifa fija, perdón, para cada una de esas unidades habitacionales. Se cobra una única tarifa fija. ¿Ah? Eso es lo que yo no, eso es lo que no estaba yo entendiendo de esa parte. Entonces, yo no, bueno, anteriormente se decía base, una base por cada, ya no se cobraría una base por cada propiedad. De momento y temporalmente no, se cobra solo una tarifa fija y la tarifa variable se divide entre cada una de las unidades habitacionales. Ya, ¿Okay? Eso era la duda que tenía. Okay. Bien. Muchas gracias, Juan Carlos. Excelente. Luzmeri. Luzmeri. Hola, hola, compañera, ¿no se te escucha? ¿Tenés el micrófono apagado? ¿O será que tal vez... ok. Tal vez le damos... Démosle la palabra a Platanar y... bueno, ya creo que ya Luzmeri ya lo logró. Por acá. Yo creo que ya tengo señal. Es que iba manejando. A ver, por ahí, ¿me escuchan? Le escuchamos. Listo. Es que entonces tal vez se me quedó paradito donde decía del tema de las bases. Eso quiere decir que si lo digo entre todas las bases, es el consumo que leo, básicamente. Nada más no cobra esa tarifa de base por cada casa. Cobraría una tarifa base, nada más. ¿Verdad? Sí, exacto. Entonces, sí, el consumo el que me diga el hidrómetro. Ajá, exacto. En tanto esté vigente la resolución RE 0078. Sí, ok, esa. Ahora sí, cuando el tema de la independización, ASAS específicamente, digamos, donde ya tenemos un documento. Luzmeri, ¿se te fue? ¿O fui yo? No, sí se le fue a la compañera. Quizá para no atrasar la cosa, ¿verdad? Tal vez le podemos dar la palabra a Platanar. Ajá. Y ya casi cuando los Mary regrese y hayamos escuchado a Platanar, ahí le damos el espacio. Adelante, a Platanar. Hola, hola. ¿Será que están en el mismo lugar? Seremos nosotros, Sebas. No sé porque no sé si algún compañero o compañera nos puede confirmar si se escucha la Asada Platanar. No se escucha. No, No le Asada Platanar, vieras que no le escuchamos. escuchamos. Si gustan de Asada Platanar y tienen chance, pongan la consulta en el chat y tratamos de darle respuesta. Y Juanca, vieras que la compañera Anubia me contaba un caso justamente con Pijije que tal vez valdría la pena ver por si otras asadas tienen la misma situación. Eh, si te parece, le damos el chance a Anubia un toque. Nano, si querés, le entras un toquecito así rápido. Sí. Bueno, buenas tardes. Juan Carlos, es que, bueno, la SAP-IGE tiene la particularidad de que tiene macromedidores y esos macromedidores no corresponden a condominios, sino a asentamientos informales. El que se hace responsable del pago de eso es la ADI, digamos, y la ADI hace la recaudación interna. Pero ellos pasaron con el sello regulatorio, ellos pasaron a las nuevas tarifas. Y si cobran como alto consumidor un recibo que antes le cobraban 10.000 colones, ahora pasa más o menos como a 23.000, una cosa así, porque la ADI tiene que recaudar al costo, digamos, no es que están lucrando, sino que es al costo de los metros cúbicos que la SAR se los va a vender. Por ahí está Pijile y también ellos pueden ampliar un poquito. Pero sí tenemos muy recurrente, las mismas personas que viven dentro de ese asentamiento informal, que vienen, ponen quejas, denuncias, consultas y todo lo demás,
Entonces, siempre se les va a cobrar como altos consumidores, aunque no sean condominios. Entonces, nada más ahí como a ver si me ayudas con la cosa. Sí, gracias. Claro, claro que sí, Danubia. Y sí, el caso de Pijije, de hecho, lo he conversado con Jacqueline en los últimos 2 días extensamente. El asunto está así. Tenemos la resolución RE034 que aplica en el caso de Pijije porque tienen sello, ¿verdad? Y no sé si Jacqueline me permite, ¿verdad? Hablar con cierto detalle del caso. No voy a dar datos de Sí, sí, nada ni Juanca, no nada. hay ningún problema. Sí, ok. Voy a hacerlo porque Pero en realidad sí es algo que nos está dando problemas con ellos, con esa parte de sí, los asentamientos informales. evidentemente. Entonces, en la RE034 se establecen los grandes consumidores, ¿verdad? Que se que se modifica con la RE008 que salió la semana pasada. Por eso les digo, el ambiente está cambiante y todo está muy dinámico. Entonces, la RE08 ya no define grandes consumidores de una u otra, define solo grandes consumidores. Y cambia los bloques de consumo. Antes era de 520, ya el 521 era el segundo bloque, ahora el bloque pasa a 2.500. Sin embargo, esto todavía no se puede aplicar. ¿Por qué? Porque tenemos la RE078, SJD. No se preocupen, todos se los voy a hacer llegar. Todos se los voy a hacer llegar. Y más bien voy a ver si hago como un mapita de proceso para que les quede muy claro porque está enredadillo. Pero está la RESJD, que esa es una resolución de la Junta Directiva. Esa está por encima de la RE34 y suspende el cobro y establece esto que les decía de dividir el consumo entre las diferentes unidades de consumo que hay. Hasta que no se quite esa resolución está vigente hasta el 12 de julio. Si se quita es o porque llega el 12 de julio o porque sale una nueva resolución donde modifica esta otra resolución. De momento, ninguna de las dos cosas ha pasado porque estamos 14 de marzo, todavía no estamos julio, y no ha salido tampoco una resolución que modifique la RE078. Entonces, en tanto no salga, esa es la que está vigente. La tarifa de grandes consumidores residenciales no se puede aplicar en este momento por esta misma razón, sino que lo que aplica es la RE-078-SJD-2024, que está vigente hasta julio. ¿Ok? Juan Está Carlos, enredado. ahí es donde yo estoy enredada, porque yo, primero, esa resolución no la tengo. Y después, entonces, ¿cuál sería el monto que debemos cobrarles? Porque o sea, no estoy captando cuál es el monto que, si es residencial, ¿sería el monto como les cobro aquí, digamos, a los demás abonados? ¿O cómo es el monto que se les debe cobrar a ellos? ¿Y cómo sería lo que es la categoría de metros cúbicos? ¿Cómo se va a manejar? Eso es lo que yo estoy ahí. Voy a abrir la resolución para que ustedes las vean. Ustedes sí la tienen porque salió publicada en la Gaceta. Ustedes no leen la Gaceta todos los días, ¿no? No, soy sincera, no, me llegan al correo las que me mandan. Bueno, pero salió publicada en la Gaceta, pero no se preocupe, si no la tienen nosotros con todo gusto se la hacemos llegar. Vea, en esta resolución, en el por tanto 3 dice suspender de manera parcial y para los efectos de la resolución RE013, el reglamento técnico, que es el reglamento que estamos viendo ahorita, específicamente en la definición de unidad de consumo establecida en el artículo 5, de manera que se lea de la siguiente forma: unidad de consumo, cada una de las unidades destinadas a vivienda, comercio, industria u otras que cuenta con instalaciones propias de agua potable, alcantarillado y sanitario pluvial que reciben los servicios brindados por el prestador de servicio, eliminando el vocablo condominio. Ahí quitaron condominio, nada más. En el artículo 5 quitaron condominio. Sin embargo, dice, así como la aplicación del artículo 124 de este reglamento, que es el que establece cómo se cobran varias unidades de consumo, ¿verdad? Entonces, la suspensión parcial y temporal indicada en el por tanto 3 será por un plazo de 12 meses. Eso es en julio, se cumple ese plazo. Establecer que de conformidad con la definición de unidad de consumo indicada en el por tanto 3, lo que corresponde es que cada unidad de consumo, entiéndase cada inmueble dentro de una misma finca matriz, aporte a la factura del abonado la proporción correspondiente, determinada dividiendo el total del consumo registrado en el medidor entre la cantidad de unidades residenciales. O sea,
para hacerlo, porque yo soy tonto para las matemáticas, para hacerlo así, si tenemos un consumo de 60 metros cúbicos y tenemos 30 casas, son 2 metros cúbicos por casa. ¿Por qué? Porque no podemos individualizar cuánto es lo que consume cada una. Y aunque pudiésemos hacerlo, en este momento lo que se establece es esto. ¿Ok? Va, porque no ha terminado. Luego, con el fin de ubicar el consumo determinado dentro de la estructura tarifaria vigente y cobrar según el bloque respectivo. O sea, si cada una de las casas, dividiendo el consumo, me da 10 metros cúbicos, se le cobra, el cálculo se tiene que hacer por esos 10 metros cúbicos para cada una. Por ejemplo, Juan Carlos, con permiso, si ellos consumen, ellos tienen dos, bueno, lo que estoy teniendo problemas es más que todo con un asentamiento, porque ahí son 2 asentamientos, pero una es una ADI. Entonces, ellos tienen dos macros, pero ellos de uno consumen 980 casi siempre y el otro 1300 metros cúbicos. Pero, ¿cómo hago yo entonces para calcularles a ellos? Primero, yo no sé cuántos abonados tienen ellos adentro, porque nosotros tenemos prohibido meternos ahí. Nosotros al medidor no podemos pasar, porque ahí el fontanero entra y lo matan, ¿verdad? Ahí es algo, Leslie está de testigo que ahí es algo, bueno, que ahí nosotros no podemos entrar. Nosotros llegamos al medidor y de ahí no pasamos. Entonces nosotros no tenemos ni idea cuántos abonados tienen ellos, ni nada. Ellos simplemente todo es ahí entre ellos adentro. ¿Y el Nosotros solo vemos hidrómetro lo a que es nombre el de quién medidor. está? Uno está de una asociación y el otro está de un comité. Bueno, llame al comité de la asociación y les pregunta cuántos tienen. No nos dan los números. Porque ellos Como no dicen, les no, dan, es que ustedes no dígales que tienen que ustedes ver, necesitan saber eso ¿no? para la facturación. Ya se les Si no, dijo, entonces se les pidió que póngale por una fuente favor nos pública afuera. actualizaran, ¿sí? Nos actualizaran los datos y dijeron, no, es que ustedes simplemente tienen que ver que nosotros les paguemos el recibo. Y lo están pagando. Y lo están pagando al día. Ya, Eso está, usted no se imagina los problemas que tenemos nosotros con ellos. Y hasta Leslie está de testigo todos los problemas. el asunto en el caso de ustedes es que antes de esto, en realidad no existía ese tipo de facturación, ¿verdad? Porque era un asentamiento informal. Sí. Lo único es que la nueva tarifa sí nos permite caseríos, ¿verdad? Al poner caseríos, pues nos habilita en ese caso, pero en este caso de ustedes, antes de eso no existía esta figura, sino que lo que No, es que te existía voy a era la explicar figura más o para menos, Juan, condominio o para varias unidades. sí, pero ellos, de hecho, que ellos no entraban en nada de eso. Ellos eran, anteriormente, cuando el Es que AIA venta agua en bloque, me habías pidió contado. a la SAD, sí, pidió a la SAD que les pusiera esos medidores a ellos, les pusieron una tarifa bloque, que no sé de dónde inventaron esa tarifa bloque, de cobrarles No, sí había una, 273 colones, consumieran lo que ellos quisieran. O sea, ellos podían consumir 5.000 metros, que eran 273 colones. Tal vez. Hola, hola. Sí, Buenas tardes. está raro, pero bien. Sí, entonces ahora que se les hizo todo este cambio, ellos es donde está o sea, ellos no. El comité, o sea, el comité aceptó la tarifa y todo, ellos dijo, está bien, vamos a ponerlos, pero ahora ellos tienen problemas a nivel interno porque no aceptan los abonados de ellos lo que ellos les están cobrando, entonces ellos vienen y las quejas nos las dan a nosotros. Y ahora no sabemos de qué forma cobrarles a ellos. Jacqueline, en el caso suyo, fue lo que habíamos conversado, ¿verdad? Solicitar un criterio a la intendencia porque sí es un caso muy particular y Sí, para claro. no atrasarnos con el resto de la exposición, tal vez No, si no, aquí nos va a dar toda la tarde. Sí, yo creo en ese sentido, bueno, buenas tardes, ¿verdad? Compañeros, compañeras, Juan Carlos, muchas gracias por el abordaje y la orientación con respecto a todo esto, con respecto a todo este lío tan grande, ¿verdad? Pero sí, no, el caso definitivamente sí es necesario abordarlo como en espacio Sí. y lo que se ocupa es un criterio que pueda orientar. La había mencionado, creo que son como alrededor de 130, 140 servicios, lo que o sea, ellos tienen el macro, ellos son un asentamiento informal, o sea, las propiedades no están a nombre de ellos, pero lo que han ido haciendo el comité es colocando medidores casa por casa para poder ordenar y poder cobrar ellos internamente. El problema que tienen en este momento es que con el nuevo pliego tarifario, ¿verdad? Se están viendo afectados porque se
está duplicando el servicio porque pasan en la categoría de sí, como de alto consumo. Entonces la gente no está conforme con ello y no, si el comité tiene que pagarle a la SADA los metros cúbicos consumidos, ya ellos no van a tener la diferenciación que se tenía en el pasado, ¿verdad? Que de 0 a 10, de 10, ¿verdad? Todo eso ya no existe. Ellos están alegando de que se les está imponiendo algo que no corresponde. Entonces, son como dos cosas las que tendrían que analizarse al final de cuentas. Uno, ver si en un caso de bien social, digamos, se podría aplicar otro criterio y que no se les considere como un macromedidor de condominio, ¿verdad? Y en caso de que no, que exista un criterio que respalde al comité, porque lo que está haciendo creer el pueblo es que es el comité que se está viendo beneficiado. Pero si ellos cobran diferente, no van a tener el dinero para pagarle los metros cúbicos consumidos en el metro a la SADA. Entonces es como eso, ¿no? Como un criterio que respalde la decisión que sea, pero además que se considere el escenario de vulnerabilidad social en los que están las personas de este asentamiento. Pero sí tiene que haber, como ya le explicaba a la compañera del comité, es que la SADA tiene que pedir ese criterio formal a la ADCEP o un espacio de reunión, ¿verdad?, para poder orientar y respaldarles a ellos como líderes, ¿verdad?, que están asumiendo esto, pues para poder plantear una atención y una solución. Perfecto, Liani, muchísimas gracias. Porque los usuarios de ellos piensan Sí, que es a nivel quizá- interno que ellos tienen esas claro. tarifas. Quizás sí, ¿verdad? Agradecemos tal vez para ver el tema más general, ¿verdad? Sí, ahí lo atendemos en otro espacio Ajá. para seguir con la presentación. Hay muchas manos, estoy seguro que muchas son de este tema de las bases, Juanca, entonces Sí. quizá abordar eso y continuamos más bien con, Ajá, con lo demás. voy a volver a la resolución, porque lo que nos dice la resolución es que dice que establecer de conformidad, ¿verdad?, la división y nada más de la estructura tarifaria según bloque respectivo, y no dice nada al respecto de la tarifa por servicio fijo, por cargo fijo, ¿verdad? Eso significa que no se puede aplicar el 124 porque está suspendido y se cobra únicamente una tarifa por cargo fijo. O sea, ya no se cobran si tenemos 3 unidades de consumo. De momento está suspendido el cobro de 3 tarifas por cargo fijo. ¿Ok? Entonces, bien, voy a darle la mano a Platanar, que tenía la manita levantada, para ver si ya tiene audio. La bajó. La Abundancia y Concepción. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, con respecto a eso sobre las bases, está claro que no hay que cobrar más bases, pero ¿cómo se cobra el consumo? Un ejemplo, consumen 30 metros y hay 3 unidades habitacionales. ¿Cómo se va a cobrar? ¿Según el bloque dentro de esos 30 metros o hay que hacer una división? Ok, si yo tengo 10 casas y la tarifa y el consumo es 200 metros cúbicos, serían 20 metros cúbicos para cada casa, ¿cierto? Entonces, se debe especificar en la facturación cada unidad de consumo 20 metros cúbicos y la tarifa correspondiente a 20 metros cúbicos. En este caso, 15 de bloque 1 más 5 del bloque 2. Sí, entonces hay que escalonar el consumo. Correcto. De acuerdo a los bloques. Lo único que se elimina de momento es el cobro de unidades, el cobro de la tarifa base por unidad. Correcto, eso ahorita no se puede cobrar. Ok, mi consulta específica era sobre el artículo número 8 con respecto al plan de inversiones y el artículo 122 de obras para extensión de red realizadas por parte de un particular y el 123 en extensiones de redes para expansión continua de servicios. La consulta es específica porque hasta el momento las asadas conocemos que si un particular, no estamos hablando de desarrolladores, solamente un particular que necesita conectar un hidrómetro, no pasaba la tubería al frente de ese terreno donde existe la necesidad, o sea, existía disponibilidad negativa. Hasta el momento lo que conocemos es que el interesado debe de colocar esa tubería.
pero estos artículos son un poco contradictorios y entonces tengo muchas dudas con respecto a quién va a colocar esa tubería y cómo lo vamos a manejar las asadas con respecto a lo que se le solicita al interesado. Ok, hay que recordar que ustedes tienen un plan de inversiones. En buena teoría, el reglamento establece 2 años, digamos, para incluir en el plan de inversiones ese tipo de extensiones de ramales, ¿verdad? Siempre y cuando cuenten con un estudio técnico que justifique incluirlo en el plan de inversiones, ¿verdad? Entonces, en ese caso, si ustedes tienen, por ejemplo, sectores donde no tienen un ramal, eventualmente ustedes van a tener que incluir ese ramal dentro del plan de inversiones, ¿verdad? ¿Para qué? Para que cuando ustedes vayan teniendo los recursos, pues vayan desarrollando la obra. Eso es como la lógica que tiene el tema de este tipo de inversiones. Cuando es para un particular, cuando son extensiones de proyectos, pues ahí se establece la otra parte, que es la recepción de las obras y todo eso, ¿verdad? Pero no queda del todo claro, porque entonces un interesado viene hoy a la asada y dice necesito disponibilidad, empezando por ahí que es el paso número 1. La tubería no pasa al frente de ese terreno, entonces la respuesta va a ser no hay disponibilidad por falta de capacidad hidráulica. Correcto. Correcto, pero esa persona necesita construir y por ende necesita el servicio. Entonces, yo le doy la disponibilidad negativa y aparte de eso, incluyo ese sector dentro de mi plan de inversión. Correcto, así tal cual. Ahora, eso no significa, ojo, eso no significa que, de que ustedes van a tener que salir corriendo a realizar inversiones que son improcedentes, ¿verdad? Si ustedes consideran que esa inversión no se va a realizar en un plazo de 2 años, entonces, indíquele que no hay porque hay falta de capacidad técnica, ¿verdad? Falta de capacidad hidráulica en este caso. Y la idea es que ustedes vayan incorporando ese tipo de cosas al plan de inversiones. Lo primero del plan de inversiones siempre es pensar en las necesidades que ustedes tienen urgentes, ¿verdad? Siempre, siempre, siempre. La idea es que ustedes, todas y todos, tengan pues la capacidad de identificar eso. Por eso es importante que de la mano del plan de inversiones exista un estudio técnico. Sin embargo, ustedes pueden tener un plan de inversiones pendiente del estudio técnico, ¿verdad? Entonces, no estamos del todo obligados a incluir dentro del plan de inversión una extensión de tubería solo porque alguien lo necesita. No necesariamente. O sea, lo ideal es que ustedes, como le digo, si ustedes tienen sectores donde lo que tienen que hacer son extensiones de tubería, porque eso es prioridad 1, debería estar ya en su plan de inversiones, ¿verdad? Pero a veces hay sectores que, por ejemplo, no están poblados y son sectores muy extensos, donde tal vez solamente se necesita 1 o 2 previstas y el costo es extremadamente alto para llevar el agua hasta esa parte. Y el interesado exige que se le coloque una prevista, pero no está dispuesto a colaborar con esa extensión de ramal. Entonces no se puede, si no hay capacidad, nadie está obligado a lo imposible. Si claro, no hay capacidad. Más bien ahí, Juanca, no. Disculpa que meta un poco la cuchara porque también está por ejemplo, digamos, si no está en el plan de inversión de la SAA y la persona tiene la necesidad, existe la posibilidad de que la persona, ¿verdad?, realice, ¿verdad?, las obras. Para eso le tenemos que entregar a la persona una constancia de capacidad hídrica, si es que es un tema de nada más de cuestión hidráulica, ¿verdad? Y contamos con el líquido, ¿verdad? Entonces, como lo entiendo, y cualquier cosa ahí, Juanca, me indica lo contrario, pero por ejemplo, si no está dentro del plan de inversión de la SAA y la persona de verdad lo necesita, la SAA lo que hace es entregarle las especificaciones técnicas al interesado y si el interesado quiere, las realiza siempre y cuando no esté en el plan de inversiones de la SAA, ¿verdad? Entonces ahí, como para que sepan que para eso existe la constancia de capacidad hídrica, ¿verdad? También va a ser parte de lo que daremos luego como parte de los materiales, ¿verdad? Esta cosa va a ser casi que una biblioteca, ¿verdad? De materiales luego de hoy, pero que sepan que existe eso, ¿verdad? O sea, tal como dice Juan Carlos,
no está obligada la SAD a hacerlo si no está en su plan de inversión, ¿verdad? Y si a la persona le urge y tiene los fondos, pues que los haga, ¿verdad? Con las especificaciones técnicas de la SAD. Acá voy a valerme porque el compañero Oscar, ingeniero de la oficina, tiene la mano sobre este tema y me parece importante porque si este sí es un tema general, ¿verdad? Que creo que a todas y a todos nos interesa. Entonces vamos a darle un toquecito de la mano a Oscar para que se refiera a esto. Adelante, Oscar, por favor. Sí, buenas tardes. Ahí para complementar lo que está señalando Sebastián, efectivamente así es. Y creo que es en el artículo 7 del Reglamento de Prestación de Servicios de la AIA, donde se establece que, primero que todo, en la ausencia de infraestructura en un sector determinado, se le podrá delegar a la parte interesada la construcción de cualquier tipo de obra, llámese una extensión de ramal, valvulería, por ejemplo, un tanque, etcétera. Pero siempre y cuando que también la persona interesada esté de acuerdo en realizar las obras. Y esas obras efectivamente deberán realizarse bajo una constancia de capacidad hídrica donde la SAA le podrá emitir a la persona interesada. En su mayoría, así como lo señala Juan Carlos, todo está asociado a un estudio técnico. Si la SAA no cuenta con el estudio técnico en ese sector, igualmente por este artículo 7, en donde se le delega cualquier tipo de construcción de obra de infraestructura al interesado, está asociado propiamente a un estudio técnico, ¿verdad? Porque no se van a construir cosas de, no sé, lo que se me ocurra y voy a construir, sino que básicamente bajo un estudio técnico se determinará qué tipo de obras son las que se van a realizar y entonces en ese sentido, pues llámese la extensión de ramal o etcétera, en su momento, bajo el debido proceso, pues como resultado final, el acueducto terminará otorgando el servicio en ese sector. Por ahí anda el asunto. Perfecto, Oscar. Y algo muy importante es que tiene que cumplir con todas las condiciones técnicas, ¿verdad? No van a hacer un ramal de media pulgada de 2 kilómetros, ni ese tipo de cosas. Eso es nada más para que lo tengan en cuenta. Creo que sigue Nueva Laguna. Hola, Adelante. saludos, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Bien. Bien, muy bien. Lo mío es más como que les digo, porque han hablado tanto sobre la tarifa base y verdad y todo el asunto cuando hay varias unidades. Nosotros, por ejemplo, el sistema es como está sistematizado, valga la redundancia. O sea, nosotros no podemos venir y decirle vamos a cobrar, vamos a dividir los 30 metros cúbicos entre esas 3 casas y vamos a cobrar, no sé, lo que le corresponda, ¿verdad? Porque ya la gente cuando va a cancelar lo que le enviamos, ¿verdad? Del consumo, el cobro. Entonces, yo creo que deberían de volver a aplicar lo que tenían antes de que nosotros pusiéramos la tarifa base. No nos tenemos que complicar. Digo yo, ¿verdad? Allá el dueño que tiene esos 3 pegados ahí o esos 2 pegados ahí, que se agarre con esas personas para que le den a él lo que están consumiendo, digo, ¿verdad? No sé, porque Comprendo. es más Sin embargo, eso no lo establecemos ninguno de los aquí presentes, eso lo establece la Junta Directiva y ni siquiera la Intendencia lo establece. Entonces, de momento, con eso es con lo que tenemos. Recuerden que ustedes compran un servicio a los sistemas de facturación, por ende ustedes pueden solicitar modificaciones en ese servicio, ¿verdad? Y los operadores de los sistemas de facturación ya eso lo tienen claro. No, ellos están totalmente enterados de todo esto. Bueno, muy bien, porque yo pensé, bueno, lo único es hablar con esa gente, vea, hágame esto así ya está. Pero si ellos han entendido ya del asunto, entonces lo que voy a hacer es hablar con ellos, porque sí, hay varias casas ahí que tienen 2 más o que las están alquilando. Estas casas que se alquilan siempre es lo mismo, es el consumo residencial, ¿verdad?
cuando es, digámosle, por un mes o más, siempre es residencial. Correcto, correcto. Si son largas estancias, consumo residencial. Ah, ok. Vamos Muchísimas a continuar gracias. porque tengo varias manitas levantadas. Les voy a pedir que seamos muy puntuales para tratar de lograr abordar los temas. Luz Mary. Gracias. Hola, ahora sí, Juan Carlos, es que antes Te escucho. me quedé sin señal. No, básicamente era con el tema de la independización en las pasadas que ya tenemos un documento emitido por el AIA que ya no tenemos recurso hídrico. Según lo que entendí en las capacitaciones anteriores, es que por ahí me quedé, no sé si me entendieron o me escucharon o me respondieron y yo no escuché, que si técnicamente se supone que no podría, pero me dijeron que sí se podía. Entonces, para que me aclaren nada más que sí puedo independizar aún en esos sitios donde ya me dijeron que ya no tengo recurso hídrico. Correcto, siempre y cuando deje registrado de manera clara que es una independización de un servicio que ya existe, que no es en realidad no es un nuevo consumo, ¿verdad? Pero siempre y cuando usted lo tenga claro y lo deje claro, registrado en los expedientes de las dos pajas, tanto de la paja de la que sale el nuevo servicio como la paja de la que entra, no hay problema, ¿verdad? Porque al final de cuentas no es un nuevo servicio, o sea, no es un consumo nuevo, sino que es el mismo consumo, nada más que individualizado. Pero sí tiene que quedar muy claro en los expedientes. ¿Está bien? Eso, muchas gracias. Bien. Asada Nueva Laguna. No, sé si gracias, ya. Seguro Más no bien- he bajado. No le dejes esta mano levantada. Ok. Mario José. Don Mario. Don Mario, no le escuchamos. Tal vez tienes el micrófono está apagado, Micrófono entonces apagado. si quieres lo habilitas para escucharte. O quizá mientras don Mario bueno, ya encendió la cámara, falta el micrófono, don Mario. Vamos a continuar mientras don Mario Dale. resuelve ahí los problemillas técnicos. Ok. Bien. Vamos a ver un ejemplo Ahora sí. Ahora sí, don Mario. En nuestra asada San Miguel, bueno, vamos bien. Lo único, estaban hablando las extensiones de ustedes, no pasa tubería que hacía la compañera. Ya se sabe que si tenemos agua potable, estamos bien para dar servicio y alguien, como tenemos ahí ahorita un proyecto de unas personas que están catastrando, entonces está entre dicho a ellos, firmamos un documento, como a ellos les urge y nosotros no tenemos tubería de ese lado, la tenemos al otro lado de la pista, hay donde pasarla, entonces ellos se hacen responsables de poner el agua potable y pasar la red ya construida a la asada como debe ser. Como una tenemos donación, otro ¿verdad? proyecto, exactamente como una donación, y tenemos otro proyecto grande y ahí se quieren articular, que viene siendo Jiménez Núñez, lo mismo, tienen que hacerla y se va a pasar como una donación. A lo contrario, pues nada más podemos darle nada más el permiso como para que hagan los catastros de los lotes, pero hasta que no haya el agua, no le podemos dar como ponerle el agua como para darle a los lotes, porque no tenemos la tubería de ese lado. En lo cual, pues, ambos sentamos el hecho, quedar conforme, que ellos ya sean responsables de poner la tubería como realmente debe ser. Y donde hay proyectos, pues, y está el agua, no hay problema, siempre se le está dando, como estamos en plan de desarrollo, no solo nosotros como Asada San Miguel, más de una que tiene la víspera cómo dar su desarrollo, porque nuestras asadas se sabe que es una empresa y las tenemos que ver como empresa, no mendigar el agua a nadie, siempre y cuando que tengamos la capacidad hidráulica y a donde pase, pues darle el sostenimiento del agua a las personas que al fin lo necesitan. Y ya se sabe que
donde hay casa doble por una prevista, se cobra y como que estuvieran los dos medidores juntos, pero no es viable, es bueno separarlas. Esa es mi intervención. Perfecto, don Mario, muchísimas gracias. Efectivamente, siempre y cuando cumpla con los criterios técnicos, pues pueden recibirlo como donación. Registren toda donación siempre, ¿verdad? Que no sobre ni falte plata en los catálogos de cuentas. Ok, bien. Vamos a continuar porque estamos talladillos ahí como de tiempo. Vamos a contarles, les voy a contar un poco primero la revisión que hay que hacer cuando hay una queja por alto consumo. Lo que les decía ahora, inspección en el sitio. Primero vamos a ver, no resuelvan nada sin ir a ver, ¿ok? Presencia del abonado en la medida de lo posible, que tengan una hojita donde ustedes puedan registrar eso y que le den una copia del resultado al abonado o abonada. Y finalmente notificar el resultado de eso a los usuarios para que ustedes se curen en salud y ustedes tengan también todo lo que corresponde. Vamos a ver lo que establece el artículo 34 sobre la determinación de los consumos promedios, ¿verdad? Ustedes saben que un promedio es la suma de, un promedio simple es la suma de 12 o más lecturas, ¿verdad? En este caso particular, y se divide entre 12 y ese va a ser el promedio, ¿verdad? Entonces, yo, por ejemplo, si tengo un promedio de 16, pues el promedio que vamos a tener para consumo para ese hidrómetro va a ser de 16, en el caso de que las 12 lecturas pues ronden ahí entre los 14 y los 18. Ok, bien, si yo no tengo las 12 lecturas porque es un servicio nuevo, porque es un servicio recién independizado, porque no tenía medición, entonces se promedian las que corresponden a las últimas 6 lecturas, ¿verdad? Nunca vamos a promediar estimaciones. Nunca. Todo lo que se promedian son lecturas. Si de aquí para atrás tengo 12 y resulta que las últimas 12, 2 son estimaciones y 10 lecturas, me corro 2 meses más atrás. ¿Ok? En este caso, si no tengo 12 lecturas, si no me salen 12 lecturas de aquí para atrás, por la razón que sea, ¿verdad? Entonces se promedian las que corresponden a lecturas 6, ¿verdad? Luego, si no tengo 6 lecturas, porque le acabo de poner el hidrómetro y en la vida le había leído, entonces se debe realizar un promedio de las 3 siguientes. O sea, esa facturación no la cobro inmediatamente, sino que la cobro con el promedio de las 3 lecturas a futuro y realizo una nota de débito o crédito según corresponda. Si a alguien ya se le ocurrió pagar o algo así, entonces realizo la nota de débito y si no, una nota de crédito. Y ese recibo se paga a los 3 meses cuando yo pueda calcular. ¿Ok? Bien, esto es muy importante porque esta consulta nos llega muy a menudo a la dirección. Ok. Causales de suspensión del servicio. El reglamento establece causales de suspensión del servicio. 1. Incumplimiento de leyes o regulaciones del servicio de agua. Por ejemplo, agarrar el agua para un uso que sea diferente al que yo solicité en la disponibilidad. Recuerden que la disponibilidad ustedes ponen el uso del agua, ¿verdad? ¿Para qué están solicitando esa agua? Para uso residencial, etcétera, etcétera, ¿verdad? Industrial, etcétera. Entonces, muy importante tenerlo en cuenta. Bien. Problemas en la red interna que ponen en peligro de contaminación el sistema público de acueducto, ¿verdad? Si por una u otra razón algo en la red interna pues pone en riesgo el servicio público, entonces podemos realizar una suspensión del servicio hasta que la persona lo arregle. En caso de peligro de emergencia debidamente identificados que afecten personas o propiedades privadas o públicas, por ejemplo, que haya una fuga y que esa fuga esté qué sé yo, lavando el muro del vecino ya de una manera así brutal y la gente no quiera arreglarlo, pues tengo que suspender hasta que lo repare porque si no al vecino se le va a caer la casa. Bien, todo eso registrado. Recuerden que todo tiene que quedar registrado. Incapacidad o negativa del abonado para corregir cualquier deficiencia o defecto en el sistema interno que haya sido reportado al prestador por el prestador o autoridad competente. Si alguien tiene una fuga y no la repara y se le hace la refacturación el primer mes y luego se le hace la refacturación el segundo mes, no se le puede hacer un tercer mes, solo 2, y se niega a repararla, yo le puedo suspender por este artículo registrando todo. Siempre registren todo, ¿ok? Y finalmente, a solicitud del abonado, que llegue el abonado y diga, mire, necesito que me suspenda el servicio porque no voy a usar, no voy a estar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ojo, suspensión, ¿verdad? Recuerden que hay 2 conceptos.
suspensión y desconexión son diferentes. Ok, bien. Falta de pago del servicio posterior al vencimiento de la fecha de cancelación. No dice 3 días después de la fecha de cancelación, dice posterior al vencimiento. Ustedes pueden suspender posterior al vencimiento. Si se pasan mucho y se juntan 2 facturaciones, después ustedes no pueden suspender por la que no es la última. Acuérdense de eso, tienen que tener mucho cuidado, ¿verdad? Vea que en el caso, digamos, de que para poder suspender justo después de la fecha de vencimiento, tenemos que haberle indicado a la persona usuaria la fecha de vencimiento, ¿verdad? Si no lo hice, ahí sí estoy en problemas porque ahí no puedo ni suspender. Siempre indiquen fecha de vencimiento. Ceder o vender agua a un tercero, eso es prohibidísimo y eso es un delito penal. Y además es una causal de suspensión del servicio. Manipulación indebida y comprobada de los accesorios de la conexión, o sea, que manipulen válvulas, sistemas de medición, o sea, los hidrómetros, la tubería pública, ¿verdad? La línea la línea pública, etcétera, por conexiones fraudulentas o ilícitas, o sea, que yo le pase agua a un tercero o en el caso que yo tenga un bypass, ¿verdad? Los famosos bypass, pues eso también es una causal de suspensión. Incumplimiento de las restricciones de uso establecidas en condiciones de escasez, que era lo que decía Sebas, ¿verdad? Cuando tenemos una condición declarada, técnicamente justificada de escasez, si yo no hago caso, entonces ahí sí me pueden suspender el servicio, ¿ok? Luego, cuando se incurren algunas de estas causales de suspensión, se debe, en el caso de los artículos que no son los de falta de pago, ¿verdad? Sí hay que notificar un día antes. En el caso de la o sea, la suspensión por no pago, no hay que realizar una notificación. ¿Ok? Ven que el punto F, falta de pago, HI, el prestador comunicará con 24 horas. Bien, artículo 55 para condiciones para no suspender el servicio. Que el abonado esté al día con la última facturación. Ojo con eso porque eso es muy importante. Yo solo puedo suspender por la facturación actual. Si me quedó debiendo el mes de enero y yo no le suspendí y los otros meses los tiene al día, no se le puede suspender. ¿Ok? Bien. Que el abonado muestre al personal enviado por el prestador, o sea, cuando llega el fontanero, que ha cancelado la factura. Si le enseñan al fontanero la factura, no se le suspende, ¿verdad? Sin embargo, ojo con esto, se ejecuta, que creo que la vez pasada, ¿verdad? Esto fue un burumbum, porque se ejecutará el cobro de la corta, ¿verdad? De la corta sencilla, ¿ok? No el de la recolección, solo el de la corta sencilla, 4.525 masiva, creo. Ok, bien, que sea viernes, sábado, domingo, día anterior a un feriado, salvo que el día siguiente el prestador tenga habilitado el servicio de recaudación y reconexión. O sea, si ustedes no tienen al otro día alguien que vaya a conectar, no pueden suspender. Ok, porque ustedes tienen 24 horas para volver a conectar el servicio. En los casos de declaratoria de estado de emergencia nacional, cuando las condiciones de la emergencia contraindican la suspensión de los servicios, ¿verdad? Entonces, si hay, por ejemplo, como pasó con el COVID, que había una prohibición de suspender los servicios, pues aún no se puede suspender, ¿verdad? Porque ya hay una condición declarada. ¿Ok? Andrea, adelante. Buenas tardes, muchas gracias. Consulta, digamos que al abonado se le suspende por falta de pago, ¿verdad? Pero ya tenía unos metros, perdón, de consumo al momento que se retiró ese medidor. Llegó la siguiente facturación, esos metros no se pueden cobrar, tiene que ser hasta que él ya pague el servicio, ¿verdad? Y se le reinstala, entonces ahí sí ya contaría los metros anteriores. Ok, vamos a ver, ustedes hacen la lectura, digamos que leímos 100 metros cúbicos, ¿verdad? La persona no pagó, yo suspendí porque la factura se emitió con 100 metros cúbicos, ¿verdad? Entonces yo hago la suspensión, ojo, suspensión es ir y cerrar el hidrómetro, no quitarlo, ustedes no pueden quitar el hidrómetro en el primer mes, tienen que esperarse al segundo mes de suspensión continua, artículo 53. ¿Ok? Entonces tengan en cuenta eso. Entonces,
ustedes van y lo cierran. Pues resulta que el abonado, como es un vivillo, ¿verdad? Y como los hidrómetros los abre hasta mi abuela, entonces llega, abre y abre el hidrómetro, ¿verdad? Entonces, en ese caso, aquí aplica lo establecido en la causal de suspensión, incumplimiento, perdón, manipulación. ¿Dónde estaba la manipulación? Manipulación indebida comprobada. En ese caso, ahí sí ustedes remueven. ¿Por qué? Porque ustedes están comprobando que la persona está manipulando el sistema, ¿verdad? Entonces, en ese caso, ustedes remueven, justifiquen todo. ¿Por qué? Porque lo primero que va a hacer esta persona va a pegar el brinco, ¿verdad? Y luego va a ir a hacer un bypass posiblemente. Entonces, siempre estén águilas, ¿verdad? Pero sí es muy importante que tengan ustedes eso claro, ¿verdad? Ustedes no pueden remover el hidrómetro, ¿ok? Ahora, esos metros cúbicos no se pueden cobrar, ¿verdad? O sea, porque fueron estando el servicio suspendido. Ahora, la persona debe pagar lo adeudado y luego se coloca el hidrómetro. Cuando se coloca en el hidrómetro, va a venir la diferencia del conteo anterior al actual. Ahí van a estar esos metros cúbicos. Recuerden siempre que ustedes hacen la remoción del hidrómetro, la desconexión o incluso la suspensión, cerrar el hidrómetro, siempre tienen que tomar lectura, ¿verdad? Para saber cómo quedó y luego cómo lo van a poner otra vez. ¿Qué artículo es cuál? 52, el de causales de suspensión. O el 55 de las condiciones de para no suspender. O el 53, que es el de la llevarse el medidor de la desconexión. Ok, bien. Vamos a continuar porque me preocupa un poco el tema del tiempo. Ok, servicio permanente de atención al usuario. Recuerde que los prestadores están obligados a indicar los lugares o medios disponibles para recibir quejas y denuncias 24 horas del día. Eso no significa que tienen que tener secretarias de 3 turnos, ¿verdad? 24 horas del día. Ustedes pueden habilitar un correo electrónico y pueden revisar lo que llega al otro día, pero el servicio está disponible 24 horas del día. La gente puede colocar sus consultas, denuncias, quejas en el espacio del día que sea, ¿verdad? Estos serán indicados en las facturas y o en los medios en los que consideren necesarios. Pregunta del chat, creo, ¿verdad? Bueno, recordándoles a todas que tienen que tener correo Perdón, electrónico y son contacto dos. oficial, ¿verdad? Es que Eso no nos lo podemos quitar. El estoy maniado aquí, estoy maniado ahí, disculpa. Ok. Bien, instalación de un ¿Qué nuevo pasa servicio. perdón, qué pasa en el Adelante. caso de que un abonado brinde un correo que no es el de él propio? ¿Se hace la notificación ese mismo o no se Registren puede? todo. Usted registre. Si el abonado dio un correo que no es de él, es problema de él. Pero si ustedes les quedó dentro del contrato, dentro de la actualización de los datos, el correo que ellos pusieron de allá él, ¿verdad? Ese es el medio de comunicación oficial. Acuérdense que también ustedes saben dónde están sus hidrómetros y si tienen que notificarle algo y ustedes no tienen el correo, ustedes pueden ir a la ubicación del hidrómetro y dejarle el documento y que se lo firmen de recibido. ¿Y si la persona no la encuentra ahí? ¿Cómo? Digamos, no tiene un correo electrónico, llega al punto donde es el medidor, pero la persona no se encuentra, digamos, al momento que se hace la visita y tal vez ha Pasa llegado en mañana, 2 en algún ocasiones a momento tiene que buscarlo. estar. En algún momento tiene que estar y si no, entonces le dejan un papelito, favor comunicarse a la SAD, y le sacan una foto y registran todo eso. Bien. Por ahí me preguntaba, dice, el que acaba de mencionar, dijo, si el abonado toca el medidor. Esa es las causales de suspensión, es el artículo 52 en el inciso H. Bien, seguimos. Con respecto a la instalación de un nuevo servicio, ¿verdad? Es importante tener en cuenta algunos elementos que se establecen en las tarifas por servicios conexos. Recuerden que los servicios conexos son los que tienen que ver con la conexión, desconexión, suspensión, etcétera, ¿verdad? Bien, en este caso, el nuevo servicio previsto es, por ejemplo, y les pongo el ejemplo del INDER. El INDER nos entregó un sistema, bueno, les entregó a una asada. Yo estoy hablando como si fuera de las asadas.
Entonces, no se entrega un sistema, ¿verdad? Y resulta que ese sistema viene con la prevista, ya quedan ahí los tubillos de media afuera, ¿verdad? Y ustedes nada más tienen que llegar, encofrar, tirar el hidrómetro y ya la gente de ahí para adentro, ellos verán a ver qué hacen con su tubo de media. ¿Ok? Eso es un servicio previsto. Servicio no previsto, tengo que romper, tengo que hacer toda la prevista, ¿verdad? Y dejar el tubo y conectar el hidrómetro. Ese es un servicio previsto. ¿Ok? Entonces, aquí el reglamento del artículo 50 lo aclara por si tienen alguna duda. Hay algo muy importante. Para facilitar el acceso, se puede ofrecer al interesado opciones de pago para que sea cancelado, ¿verdad? Porque la prevista, la instalación de un nuevo servicio, especialmente el sin prevista y en asfalto, es cara, ¿verdad? Yo sé que ustedes difieren de eso. Ustedes consideran que está baratísima, pero bueno, no deja de ser un golpe de 150,000 pesos para alguien, más o menos, ¿verdad? Entonces, se puede realizar pagos, digamos, cancelados en tractos iguales durante un plazo máximo de 6 meses, ¿verdad? Plazo máximo, o sea que puede ser menos, pero no puede ser más de 6 meses, ¿ok? Eso para que lo tengan en cuenta. Y bueno, para esa conexión, pues debes cumplir con todos los requisitos que establezca el prestador y llenar los formularios. Todo servicio tiene que tener un expediente. ¿Okay? Juanca, disculpa, una pregunta sobre eso. ¿Eso significa que la pasada puede instalarlo llegando a estos tractos o más bien se instala luego el pago de estos tractos? Esa es una. No. Y la otra es hasta que pague se instala. No. Ok. Dice, para facilitar el acceso al servicio público. O sea que la idea es que se instale y luego vaya pagando en digamos, si son 6 tractos, pues divide los 150 y resto de mil entre 6, okay, ¿verdad? O los 129,000 entre 6. Va a depender del tipo de conexión, pero sí se le puede conectar. Ahora, se suscribe, okay, ¿verdad? Un acuerdo y se le puede conectar antes. No hay ningún problema. ¿Verdad? Eso en el caso, ¿para qué? Para no entorpecer el acceso al servicio de la persona que ya tuviera una disponibilidad. ¿Okay? Okay. Y si, por ejemplo, no paga, sí se puede suspender, ¿no? Y luego... Porque más bien ahí tengan mucho cuidado, porque si no paga esto, pero si paga el monto correspondiente a acueducto, no pueden suspender. Y fue, pucha, está jodido esa cosa, porque... Por eso va a depender de ustedes, o sea, esto lo no es mandatorio, no es mandatorio que lo hagan. Es casi como un arreglo de pago. Okay. No es mandatorio no, que y se no aplique. Es obligatorio, okay. No es obligatorio. Me permiten, sí. Tenemos una mano, don Ildefonso, antes de usted, y ya luego tenemos a Limber. Adelante, Limber. Buenas tardes, Limber Gamboa de la SADE Sucre. En ese sentido, cuando yo hago una división del costo, ¿verdad? Según lo que estaba escuchando, porque me desconecté un momentito de la reunión, tengo que emitir 2 recibos por separado. En ese caso del cobro, tengo que emitir el recibo del consumo y el recibo del arreglo de pago. ¿O lo puedo incluir en el mismo? No, puede ser en el mismo recibo, pero ojo, debe venir aparte, ¿verdad? En el mismo recibo, o sea, puede ser una misma hoja, por así decirlo, pero sí debe venir especificado arreglo de pago por instalación de servicio nuevo. Ajá, pero en el caso de que el usuario, venir en el mismo, en otros cargos. Recuerden que hay un espacio que puede ser para otros cargos, ¿verdad? Sí, a lo que me refiero tal vez es lo siguiente, tal vez no me expliqué bien. En el caso de que el usuario solamente me pague el consumo, pero no me pague el arreglo, el sistema, el recibo por lo menos, o sea, en mi caso, a mí no me permite que yo lo pueda separar, porque ya está en un solo recibo. Que el recibo eso ya tendría que hablarlo, pedirlo usted con el administrador del sistema de facturación, ¿verdad? Ah, ok. De acuerdo. Gracias, muy amable. Con gusto. Ildefonso y luego Nueva Laguna. Sí, señor, es que ese temita de que usted puede pagar en tractos, un servicio, se las trae. En realidad, claro. Yo pienso que más bien eso debe ser un poquito como de negociación con el cliente. Recordemos que, yo sí les digo, el cliente está deseando un servicio de agua máxime donde no había, ¿verdad? Entonces, un poquito la coyuntura y saber negociar también, porque
Imagínense que la SADA siempre tiene el gasto continuo. No pagamos los gastos en tractos. La corriente no se puede pagar en tractos. Entonces, ¿por qué yo tengo que recibir ingresos en tractos? Para mí esa es la teoría, ¿verdad? Entonces, se las trae ese temita de cobrarlo, porque si no, si le cobra uno, el resto que vienen atrás se dan cuenta, no, si se lo hicieron a Juan Carlos, tienen que hacérselo a Sebastián, etcétera, etcétera. Entonces es como abrir un portillo, Juan Carlos, que hay que tener mucho cuidado, pienso, ¿verdad? En la manera de administrar los recursos de la SADA. Ojo, Aunque la ley lo permita, ¿verdad? Yo pienso que habría que valorar los casos muy extremos o casos en realidad difíciles, sí se pueden valorar. Y Alfonso, ojo que el artículo nos dice el operador podrá. Eso lo deja a discreción de cada uno y cada una de ustedes, ¿verdad? Ahí cambia la cosa, digo el señor, ¿verdad? Perfecto. Nueva Laguna, adelante. De nuevo, entonces, con respecto al pago en extractos, nosotros muchas veces cuando nos lo piden, lo hacemos. Bajamos un contrato, un convenio entre el usuario y ASADA, ¿verdad? El usuario dice, bueno, vea, yo le voy a dar la mitad del valor de la nueva prevista, ¿verdad? La otra mitad yo la quiero pagar en extractos. Entonces nosotros le preguntamos cuánto tiempo quiere usted y cuánto más o menos usted puede aportar además de su consumo. Entonces ellos dicen, bueno, vea, yo voy a dar 10,000 colones o 20,000 colones más mi consumo. Entonces, así se hace el acuerdo y ya el recibo viene así. Él va teniendo ahí la información de cuánto es de agua, del consumo de agua y cuánto se le está rebajando por el, ¿cómo se llama? Por el pago en extractos. Porque ya a veces la gente necesita, ¿verdad? Y además, esto no es un negocio. Nosotros estamos brindando un servicio, estamos tratando de que esta persona que necesita del recurso hídrico, ¿verdad? Y como sabemos, es necesario, es vida, entonces nosotros lo hacemos. Y nunca hemos tenido ningún problema, gracias a Dios, no sé, pero eso es lo que nosotros hacemos. Firmamos un contrato, el presidente con la persona, ¿verdad? Con todos los datos, ahí habla de todas las consecuencias, ¿verdad? Del de no pago de ese convenio que se hizo. Yo no sé, dice que los papelitos hablan y a veces dicen que no funcionan, pero yo digo, si yo soy una persona honesta y correcta, pues hago las cosas así, ¿verdad? Yo pago. Y nunca nos ha ido mal, sí. Bien, así tal vez recordar que nosotros como ente regulador les damos la cancha, ¿verdad? Ya, si ustedes quieren jugar como Messi o no voy a decir otro jugador, porque sería el malo, digamos, o si quieren jugar como Juan Carlos, ¿verdad? Que las diferencias entre Messi y Juan Carlos son sustanciales, pues ustedes lo definen, pero sepan que ustedes tienen esta herramienta para poder instalar los servicios, ¿verdad? Y que sabemos que no se puede aplicar a todo el mundo, pues sabemos que hay gente que le gusta amarrar perrillos y así, ¿verdad? Entonces, ustedes lo valorarán de acuerdo a las condiciones en las que ustedes prestan el servicio. Okay. Continuamos, ya solo nos faltan, creo que 106 diapositivas, entonces ya casi terminamos. Dale, como a las 6, todo bien. Sí, 9:30 de la noche más o menos. Por ahí a las 6 paramos para ir a cenar y seguimos. Ok, bien, las tarifas de servicios conexos no cambiaron con las nuevas disposiciones tarifarias y no van a cambiar con la nueva tarifa de protección del recurso hídrico. Así que mantenemos las tarifas de la RIA 006 del 2017, ¿verdad? La del servicio nuevo previsto de asfalto, lastre, tierra, etcétera, etcétera. Estas tarifas más el 13% de IVA. Y recuerden, algo muy importante, recuerden que muy posiblemente, eventualmente, con todos los cambios que se vienen, pues también puede ser que hagamos un análisis, no les voy a decir, pero puede ser que hagamos un análisis de estas tarifas. Bien, Nueva Laguna. Una última consulta, es con respecto a esta tarifa de protección al recurso. Dijeron que van a ¿cómo se llama? A establecer otra una tarifa para esto. Mi pregunta es, ¿tiene la SADA que abrir otra cuenta donde ese dinero va a ir ahí? Esa pregunta está lindísima, qué dicha que la hizo. Recuerden que se creó
un servicio nuevo, bueno, ni tan nuevo, ya tiene como 6 años, si no me equivoco, que es la protección del recurso hídrico, ¿verdad? Está asociado al servicio de acueducto. Sin embargo, en los catálogos regulatorios sí se tiene que abrir